Buenos días, lunes 31 de octubre de 2016, estamos conversando, arrancando una nueva semana, culminando este mes, en una nueva edición de nuestro programa. Kenji, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Luis, muy buenos días a todos ya en casita. Ya saben que vamos a estar platicando aquí una hora más o menos de distintos temas. Tenemos invitados de primerísimo nivel que pues ya saben, con nuestra tradicional dinámica muy fresca, muy ad hoc a nuestro programa, ¿no? Conversando. Luis, ¿puedes presentar a los invitados? Que pudieron apreciar no fue una falla técnica, lo que pasa es que como estamos en Halloween quisimos una voz de ultratumba para abrir el programa. Entonces vamos a iniciar la sección de Peloteando. Y tenemos con nosotros a Adelchi Peña, un buen amigo, activista, académico, intelectual, que viene a acompañarnos en esta mañana de reflexión. Adelchi, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues muy bien, yo creo que más que activista soy de esos intelectuales incómodos, ¿no? Entonces, siempre he dicho que soy conductor del tren del mame. Así es, así es. Yo lo diseñé, cabrón. Y Kenji, preséntanos por favor a Claudio Altamirano. Sí, Kenji. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Pues muchísimas gracias a ambos por la invitación. Tenía ganas, sé que es un gran proyecto. Felicitarlos de antemano. Auguro mucho éxito y bueno, pues a darle, ¿no? Claudio es politólogo y experto en temas de cultura, deporte, juventud aparte. Entonces vamos a tener un programa muy variado. Ahora uno de los invitados, conductores, pusimos 3 temas a disposición para esta mesa de debate. Y ahorita vamos a empezar a sacar los temas y empezar a analizarlos. Kenji. Perfecto, pues a ver, Claudio, si puedes sacar Claro que sí. una pelotita. Ya saben ustedes que nuestros invitados plantearon 3 temas que están dentro de esta urna. No todos conocemos los temas que están planteados y pues la idea es improvisar, que sean temas más o menos plurales, que conozca la gente. ¿Qué nos tocó? Caso Duarte. Perfecto. Ese es mío. Pues vamos a arrancar la reflexión de hoy. Como ustedes saben, Javier Duarte es como el caso paradigmático hoy en día de la corrupción del sistema político mexicano, no el único. Digo, evidentemente con cosas como la Casa Blanca y las casas de Malinalco y todo lo que pasa con OHL, todos los gobernadores, desvíos de recursos, más bien es la regla que la excepción. Pero eso es el caso paradigmático que se está revisando porque llegó a tal grado el nivel de corrupción, de ataque a la sociedad en el gobierno de Javier Duarte, que se volvió incómodo hasta para el mismo sistema que acostumbra a defender a sus personeros, ¿no? Entonces hoy Duarte ya fue expulsado del PRI, lo cual muchos no sabemos si es castigo, es premio o qué represente. Si hoy realmente el que te expulsen de un partido político representa una sanción con el desprestigio que traen los partidos políticos, o si más bien fue una forma del PRI de lavarse la cara, quitando una figura que de por sí ya le era incómoda, y ya tiene orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión fue sacada después de que se dio a la fuga, se le da chance de fugarse, y bueno, hoy lo están buscando. Más o menos este es el tema. Apenas presidentes municipales de todos los partidos acaban de tomar Palacio de Gobierno en Veracruz para pedir que les lleguen recursos federales que tenían que llegar a ellos y que eran canalizados a través del gobierno estatal, y pues con un cinismo y un desparpajo total el secretario de Finanzas dice, pues esa lana ya nos la gastamos, ¿no? Entonces ahí está el tema, lo dejo para que le entremos todos, ¿no? Bueno, yo creo que siempre hay que hacer una anotación. Cuando hablamos en términos de corrupción, la problemática esencial es que creemos que Duarte es el fin e inicio de la corrupción, ¿no? Yo creo que solamente él es la punta del iceberg, ¿no? Existente en un sistema de privilegio piramidal hacia abajo que ni siquiera estamos conscientes. O sea, Duarte es la figura pública, ¿no? Ahora sí que la puntita que vemos, pero debajo existe un sistema jerárquico de privilegios donde no solamente funcionarios públicos, sino sociedad civil, policías. Existe una condición de privilegio tal que la pregunta sería ¿hasta dónde nosotros estamos conscientes de esta condición, ¿no? O sea, yo sí creo que Duarte solamente es uno de los tantos botones que existen de
el entramado institucional de la corrupción que se vive, y sobre todo a mí me preocupa en demasía eso, ¿no? O sea, creo que no hay que solamente satanizarlo, creo que sí hay que decir con nombre y apellido que se chingó mucha lana, ¿no? Pero el problema esencial es que tendríamos que analizar cómo se generó esa estructura de sostén que permitió la continuación de la corrupción en México. Y entonces cómo no existió nadie sensato y decente, ¿no? Como ahora Pedro Sánchez ya lo es, ¿no? En España, ¿no? No, pues sí, la regué y hoy estoy aquí. La pregunta es ¿por qué existe todavía un entramado institucional que lo cobija, lo permite la continuación? Y entonces esa hay una condición de sociedad bien rara, donde nosotros nos gusta el privilegio, nos gusta vivir bien, ¿no? Bajo esta condición de corrupción y la marginalidad de la ley, donde pues el moche y la trance es lo que funciona, ¿no? Entonces a mí me parece como que más preocupante lo que no se dice, más allá del caso mismo de Duarte, ¿no? Pues los priistas de lo que hicieron joder, pues ¿por qué? Pues porque es muy fácil, para ellos todos son monedas de cambio, ¿no? Lo importante Acuérdate es que ellos no amanecen todos los días pensando cómo joder a exactamente, ellos no piensan así, ¿no? Entonces, a mí me Amanecen así, dicen que se hace eso en horarios de oficina, ¿no? No cuando amanecen. Claudio, pues yo en la mañana venía escuchando justamente que al parecer van a solicitar ya a la federación una especie de préstamo de 11,000 millones de pesos, ¿no? Justo porque los municipios se quedaron sin recursos, ¿no? Hay un riesgo latente de que haya una parálisis, que no se puedan pagar nóminas, que no se puedan pagar servicios, y pues como siempre yo ponía también ahí en el Twitter alerta Amber, ¿no? Lo estamos buscando, alerta, perdón, Duarte, ¿no? Lo estamos buscando, no aparece por ningún lado, ya se llevó la lana, independientemente de esto que nos plantea Delchi, ya se llevó la lana, y ahora pues ¿cómo recuperamos ese dinero? Bueno, yo me gustaría añadir algo aparte, Kenji. Duarte es el ejemplo de lo que se vive actual de la apología a la corrupción en México, ¿no? Realmente yo así lo veo ya. Es sistemática la corrupción, pero vamos a añadirle ya el factor cinismo. Viene, es cierto, comparto con el compañero, lo podemos ver hasta cultural, pero reiteramos, ¿no? El tema viene en la transición, en el cambio, que no se ha solidificado una legislación fuerte en contra de la corrupción. Creo que hubo muchos avisos, o sea, Duarte nos dio a notar lo que hacía en el desarrollo de su gobierno, ¿no? De repente le aparecieron los ranchos, las casas en Miami, las casas en Texas, y bueno, la forma en que se trabajó, y guste o no, y le podemos poner, y se puede hablar de un derecho, de los derechos humanos y demás, el tema del arraigo, pero el cinismo de Duarte pues simplemente es la ejemplificación de este gobierno en general, ¿no? Ahora, habría que cerrar esta intervención de mi parte con una frase muy poderosa del actual presidente, de Enrique Peña Nieto. Él mismo lo dijo: la corrupción es un sistema, es una forma prácticamente cultural y de vida. Yo me pregunto si el presidente, que encabeza también al PRI, piensa de esa forma, pues, ¿qué nos espera, no? Mira, yo quisiera, para redondear un poco, estamos a punto de ir a un corte, que arranquemos ahorita con nuevos bríos el siguiente bloque con otro tema. Nada más decir, creo que el tema de Duarte es paradigmático, todos coincidimos, refleja una clase política en descomposición que no libra ningún partido, ninguno, o sea, podemos encontrar casos de corrupción en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el Verde, en Morena. A quien no le encontramos es porque todavía no llega a gobernar. Tenemos que hacer algo para modificarlo, tenemos que hacer algo como sociedad, y finalmente lo único que también quisiera yo decir, que parte de lo que lleva a Duarte a la picota es que aparte de esta corrupción hay una crisis severa en materia de derechos humanos, violencia contra los periodistas, cinismo, como lo decía Claudio, o sea, era llegar ya a un estado cuasi feudal de un gobierno absolutista que disponía de vida y hacienda de su población, ¿no? Entonces, ojalá que esto nos lleve a un despertar social que acabe con estos gobiernos y que le dé un nuevo sentido a la administración pública en México. No le cambien, unos segundos regresamos, estamos conversando por Vibra TV y regresamos en unos minutos. Muchas gracias.
buenos días. Pues ya estamos regresando aquí a Conversando. Síganos por favor a nuestras redes y no se pierda el programa. Quiero presentarles hoy a una gran invitada, amiga, lideresa, gran política y activista. Susana Lanís está con nosotros. Ella es secretaria nacional de Derechos Metropolitanos del PRD. Susana, muy buenos días y gracias que nos acompañes aquí. No, al contrario, muchas gracias, Frankie, Kenji, por la invitación, a los compañeros que hoy hacen el honor también de acompañar el programa y pues estamos a la orden, estamos con muchos temas. Perfecto. Pues estábamos cerrando tocó el tema de Javier Duarte, exgobernadores en fuga, ¿verdad, Luis? No Buen sé tema. si quieres, tocó el tema de Luis, entonces Luis, por favor, no sé si quieres hacer un breve resumen. Traté de hacerlo antes de salir al corte. Yo creo que fundamentalmente lo que hoy corresponde es reestructurar las formas de hacer política en México. 1, sanciona a los responsables. 2, reposición del patrimonio, porque algo que lo vemos, por ejemplo, en el caso de Raúl Salinas, pues se avientan unos años en la cárcel y salen con unas fortunas exorbitantes, ¿no? Entonces, todo lo que se volaron tendría que regresar. Tú que preguntabas hace rato, Kenji, ¿dónde va a salir la lana para los municipios? Granir no ha devuelto las 1,000 camisas y los 1,000 zapatos, ¿no? Que se llevó. Bueno, ya ves que hasta la lotería se sacan por si no les alcanza con lo que se vuelan del patrimonio, ahí. Terrible, terrible. Pero en fin, Pero vamos a darle. Vamos a seguir peloteando. Bienvenida, Susa, sabes que te queremos. Muchas gracias. Y ayúdanos sacando una pelotita que no sea, revuélvele porque las tuyas están hasta encima, no seas tramposa. Ay, Amarilla tiene que ser. sí. Tú ábrelo y dinos qué tema es y ya vemos quién lo propuso para que lo exponga, por favor. Claro que sí. Es anticorrupción. Está ligado. Sí, el tema curiosamente lo saqué yo, no sabía que iba a mezclar Duarte y anticorrupción, parece mandado a hacer, ¿no? Creo que ese tema lo propuse por lo mismo, por lo que estamos reflejando, lo que mencionaba yo en la intervención anterior, hablar de Duarte, hablar de Paredes, hablar de lo que se está viviendo en el actual sistema político. Entonces creo que volvemos a reflejar, me gustaría destacar mucho algo que sucedió este año, que era una esperanza, lo podemos verse, por lo menos un primer paso en esta lucha anticorrupción, que era la ley de la 3 de 3, ¿no? Que se reflejaba como una oportunidad, por lo menos importante para dar ese primer paso a esta lucha que tiene que ser, bueno, yo creo que general ya es insoportable los niveles de corrupción, de cinismo, de impunidad. Desafortunadamente se vuelve a mezclar la política barata, es una 3 de 3 que queda rasurada, que queda muy bonita, que queda muy obviamente para el que la quiera desarrollar y el que no, pues bien, gracias, no hay coercibilidad. Entonces, bueno, pues partimos otra vez de la misma temática, ¿no? Pues sí, Adelchi, no sé, decía Claudio que la política barata, más bien creo que la política nos sale muy cara. No, creo que una de las cosas que también, abonando un poco a la discusión de la 3 de 3, que, bueno, no sé, a veces a la hegemonía partidista les gusta discutir estos clichés intelectuales. Pero también la ley 3 de 3 hacía un apuntamiento muy interesante, ¿no? en la primera redacción, que parece ser que la clase política está exorbitante al ISR, a la condición fiscal, al sistema de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esta colusión institucional que existe, parece ser que el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Son estos miopes selectivos, ¿no? Que pues sí ven al pequeño contribuyente, pero las grandes transferencias electrónicas entre los partidos políticos, entre la clase corrupta, pues no se dan, ¿no? Entonces, yo como buen ciudadano, pues a mí ya si me están, perdón, chingue con mi contribución, pero pues yo no le robo a nadie, ¿no? Entonces, pero la preocupación es dónde se encuentran, y entonces parece esta condición de excepcionalidad que se encuentra la clase política, y es por eso que digo, esta condición de privilegio, ¿hasta dónde llega, no? La pregunta es, ¿hasta dónde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el SAT, tiene una colusión institucional con toda esta gente? Porque, caray, nadie puede negar las transferencias millonarias. Y entonces, el sistema de inteligencia financiera, ¿dónde estaba, no? O sea, parece ser como el absurdo, ¿no? De un México que se disputa entre lo surreal, ¿no? Y lo mágico, ¿no? Bueno, yo ahí siempre lo he dicho. ¿Cómo ves, Susa? Pues creo que abono un poquito a lo que ambos han comentado. Dentro de un esquema que habla de la anticorrupción, ¿no? Ese es el tema, anticorrupción.
y se habla de manera muy concreta de la declaratoria de 3 de 3, ¿no? Y las iniciativas que se han impulsado en esa materia. Y bueno, coincido hasta cierto grado, porque ciertamente es un mecanismo para poder transparentar, generar a la vista de todos, pues cuáles son los bienes y posibles intereses que pudieran existir entre una clase política, claro, pero sobre todo en términos amplios de todos los que tenemos una vida pública, ¿no? Desde la función pública, desde los partidos políticos y desde diferentes ámbitos. Sin embargo, pues lo que sí es cierto es que lo único que hace, y coincido plenamente en esta parte, pues es exhibir, pero no hay un nivel de cómo hacer, digamos, pagable, ¿no? Las posibles sanciones que fiscalmente o en otras materias se puedan generar. Esa parte creo que todavía sigue coja, por supuesto son elementos que hay que aprovechar, que hay que seguir empujando. Ciertamente también da un panorama en donde se pareciera ser que ante la transparencia, pues el nivel de corrupción pareciera ser que es mucho más grande del que creemos. Yo creo que ahí le abonaría más bien a la propuesta, y es anticorrupción. ¿Cómo le metemos al tema de anticorrupción? Y no solamente es a través de la transparencia y los mecanismos de control que se puedan generar. Yo le abonaría incluso algo que a mí me parece que es uno de los temas fundamentales y que han quedado perdidos, y es cómo generamos observatorios ciudadanos mucho más eficaces. No solamente observatorios de un esquema que aparentemente ahí está en la mesa, sino cómo generamos un seguimiento mucho más puntual del ejercicio público. No solamente de las personas y de lo que hace una persona, sino lo que hacen las instituciones. Y en ese sentido creo que hay mucho todavía por construir. Por supuesto que hay reticencias de muchos. Yo creo que ahí, ya lo decía Frankie para el tema anterior, pues no, parece ser que nadie está salvado, nadie se puede curar en salud, pero la verdad es que también, hay que decirlo, hay esfuerzos muy importantes, porque tampoco la propia ley se pudo haber generado si no hubiera un impulso de algunas fuerzas o de algunos elementos que esta famosa clase política también ha tenido que ser sensible, ¿no? Y eso hay que decirlo, la ciudadanía ha sido parte fundamental de ese empuje, ¿no? Así es, pues bueno, tiene, parece, raíces muy profundas, ¿no? La corrupción. Y decía el presidente Máximo Enrique Peña Nieto que pues la corrupción es cultural, ¿no? Quizás en buena medida esto sea cierto. Lo real es que, y algo con lo que yo siempre he tratado como de debatir o de exponer en los foros en los que estoy, no solo es la clase política, ¿no? La corrupción rebasa también la iniciativa privada, la corrupción está en las personas que día a día también sobornan o utilizan el efectivo para tratar de agilizar ciertos trámites. Lo cierto es que hay una responsabilidad mayor por parte de la clase política, ¿no? Tendríamos que estar desarrollando ciertos mecanismos, ciertos diseños institucionales que eviten esto que decía Adelchi, ¿no? La justicia selectiva, ¿no? Que no se utilice solo la justicia para castigar al enemigo o al adversario político, sino que logremos esquemas que efectivamente permitan que, bueno, sin más, el presidente de nuestro país tuvo un caso bastante documentado de una Casa Blanca, ¿no? Que fue financiada por una empresa que se dedica a hacer infraestructura y que tiene varios solicitudes, o bueno, hay un conflicto de intereses ahí, ¿no? Con esta constructora. Y bueno, también la parte que decía Susa, si la sociedad no está ahí para exigirles a estas personas, si no logramos articular un movimiento lo suficientemente fuerte como para que el mismo presidente que estuvo en un problema de estas magnitudes no renuncie, en cualquier otro país medianamente democrático, me parece que el presidente de la República hubiera renunciado por un caso como este. Oye, pero es que justo cuando tú hablas de esto, mira, cuando Enrique Peña Nieto dice que la corrupción es un problema cultural, podríamos preguntarle por qué, siendo la cultura tan amplia, lo único que le tenía que caer de la cultura era esa parte, ¿no? O sea, es lo único que pudo pescar él de lo que él llama cultura. Si él leyó la Biblia, por lo menos el de no robarás, pues debe de haber. Pero es que dijo que era de varios autores, entonces a lo mejor no todos le gustaron, ¿no? No, o sea, leyó cachitos, ¿no? Pero bueno, yo digo, a ver, tiene que haber sanciones muy claras, ¿no? Lo que dice Kenji es fundamental. En cualquier otro país, o sea, no solo el tema de la Casa Blanca, o sea, hay 500 temas que hubieran podido costar la renuncia del presidente. Plagiar una tesis también es un acto de corrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, pero pues es que las comillas ya se pierden en la imprenta, entonces siempre hay esa salida pícara para tratar de justificar lo que no tiene justificación. Entonces, habría más de 1000 elementos que pudieran haber llevado a la renuncia del presidente, pero además el problema
es que se abre la cascada. O sea, sale la Casa Blanca de Peña Nieto y en lugar de que renuncie Peña Nieto, empezaron a surgir las casas del gabinete, ¿no? Así como para decirle, no estás solo, cabrón. Y entonces empiezas a ver que hay un problema endémico en la clase política nacional y que tiene que ser combatido, sí, desde la sociedad, con iniciativas que sean vinculantes, que sean punibles, donde la corrupción tenga una sanción muy clara, muy efectiva. Porque, por ejemplo, hoy pasa con la 3 de 3. Varios han hecho pública su declaración de 3 de 3 y cuando la vemos dices, bueno, ya sé que te hiciste asquerosamente rico, ya hoy hay transparencia, pero eso no cuadra con los salarios que has tenido en 10 años y no pasa nada. O sea, los que la han hecho, pues rayan en el cinismo. Los que no la han hecho, quiere decir que todavía sus fortunas son más elevadas. Y tenemos el caso de otros que recurren a lo más básico de las medidas para ocultar la corrupción, que es todas las propiedades son de su Todo familia, lo doné, ¿no? Todo es de mi familia. Fideicomiso. O sea, los prestanombres más cercanos, más claros que cualquiera pudiera tener, ¿no? Esto es de mi hijo, este es del niño, este es del chofer, ya a mis choferes no nomás les doy diputación, también les doy propiedades. Entonces, y esos son los adalides de la honestidad política en México. Entonces, pues de ahí para abajo, ¿no? Y eso súmale la corrupción no registrable, porque hablaba Delchi de las transferencias, todo, pero lo que llega en cajas de zapatos, pues eso tampoco se contabiliza, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que sancionar, porque estos casos de corrupción que han sido evidenciados, si nosotros nos ponemos a revisar, debieran costar renuncias de muchísima gente. Vamos a un corte comercial, regresamos con Adelchi que quiere abonar algo más al tema. No le cambie, estamos conversando en Vibra TV, como todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Regresamos con Adelchi, seguimos conversando en este momento sobre anticorrupción. Pues seguimos conversando sobre anticorrupción. Adelchi, querías abonar algo. Sí, que a mí me parece algo muy importante de apuntalar. ¿Por qué en México nuestro querido presidente no renuncia? Porque también hay una condición de sociedad que vive en el privilegio, ¿no? Y le gusta vivir ahí. Y siempre va a ser mi denuncia. Tenemos un sistema social con categorías sociológicas que a lo mejor muchos me criticarán, pero el rebelde, el vivo, el chingón, el cabrón, ¿no? Es un sistema de reglas no escritas, sociales, que permiten esta condición del privilegio, ¿no? Entonces, hasta en la microfísica, ¿no?, social básica, ¿no?, de las relaciones humanas, pues una señorita o una dama o una mujer lo que busca es un hombre cabrón, ¿no? Porque si quiere un pendejo, pues no, ¿no? Pero la pregunta es la honestidad, la decencia, esta condición de valores sociales que propugnamos dentro de una condición de capitalismo también, es que también nos gusta vivir bajo esa condición de privilegio. Entonces ver a un Enrique Peña Nieto, ¿no? Y entonces, pues es chingón, ¿no? Es chingón, pues ¿por qué? Porque llegó a ser presidente, ¿no? Entonces esa dinámica, esa dialéctica muy rara me parece compleja de combatir, pero tampoco es a minorizar el conflicto, y eso es una de las cosas que yo quisiera apuntalar. No tenemos una sociedad que pugne por principios de decencia, ¿no? Que diga, a ver, me parece indecente lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo alguien que transgrede la ley, sea empresario, sea sociedad civil, sea clase política, denuncia con nombre y apellido las cosas, ¿no? Yo creo que en este país mucho también le tememos a que, como viven esa condición de privilegio, nos pueden chingar, ¿no? Y entonces, toda esta condición entramada, que me parece muy preocupante en un problema de corrupción, es que no se denuncia, ¿no? Estos guardianes de las cosas como están, ¿no? Diego Valadez, Pedro Salazar, ¿no?, que les gusta mucho la discusión esta, ¿no?, de eminentemente transparencia, no dicen con nombre y apellido como académicos quiénes están cometiendo actos de corrupción. Y ese es un grave problema. Yo sí lo diré con nombre y apellido. Adelchi Peña, saca una pelotita, por favor, para que continuemos peloteando. Muy bonito tu reloj, Cartier, por su... Hablando de privilegios. Me lo gané con el sudor de mi frente. Eso dice, ¿no? Sí, nada más que unos sudan más que otros. Aumento de la delincuencia en la CDMX. Válgame, me tocó otro mío. Ahora sí, la tómbola ha sido generosa. Mire, hay un fenómeno que yo venía analizando hace unos días y me gustaría dilucidar con ustedes. Yo no sé si hay un incremento en la delincuencia en la Ciudad de México o hay un incremento en su visibilidad.
porque hoy en día ya todos traemos un celular, entonces a lo mejor antes también asaltaban vehículos en Periférico y Chivatito, pero nadie lo grababa, ¿no? Entonces no pasaba de que tú llegabas a tu casa y te quejabas, oye, me asaltaron, y era un microcírculo el que se enteraba, y hoy alguien te graba desde 2 coches más atrás y se enteran millones de gentes. No sé si sea eso o hay un incremento a la delincuencia real, pero lo que sí es cierto es que en las últimas 2 semanas es alarmante, no hay un día en que no se suban 3, 4 videos de asaltos a plena luz del día. Yo lo pensaba, por ejemplo, apenas hoy estaba viendo un video en la colonia Doctores, que yo crecí ahí, antes era muy fuerte y ahorita ya se ha calmado, ya es la ciudad judicial y ya es otro rollo, y a las 2 de la tarde se meten a una tlapalería enorme y encañonan a la gente. Yo digo, ahí mi mamá, mi hermana pudieran ir a comprar a esa hora y tú no sientes que vayan en riesgo, ¿no? Y entonces viene un incremento a todo esto, o al menos a su visibilización, y me preocupa porque creo que tenemos que buscar las formas como citadinos de combatirlo y frenarlo en seco. Porque yo no sé si cuando esto empezó a pasar en lugares como Veracruz, como Tamaulipas o como otros lugares que hoy en México tienen condiciones de vida muy difíciles, si cuando esto empezó a pasar, el no haberle puesto un freno a tiempo permitió que se llegara a los niveles que hoy están. Entonces dejo el tema y ojalá que lo abordemos todos. Pues yo creo, en razón del comentario que hace Frankie, que efectivamente el tema de la visibilización de la violencia es un factor. O sea, la posibilidad que tenemos como ciudadanos de generar una denuncia pública a través de un video, pues es algo mucho más cotidiano que en otro momento. Eso no significa que en ese sentido se diga está incrementando o no es cierto, no está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, creo que efectivamente esto va de la mano a dar una sensación de violencia incrementada, que es importante tener más bien una claridad de si está realmente incrementándose o no y en qué medida. Aquí yo quisiera decirlo y a lo mejor aboco un poquito, que iba a participar en el tema previo, y es algo que ya también decía Delchi, que es el tema de la denuncia, la falta de la cultura de la denuncia. Si ahorita pudiéramos acudir, y ahorita que tenemos estas organizaciones y coordinaciones vecinales, a generar una estadística sobre el incremento de la violencia en su colonia, seguramente hay zonas en donde aparentemente en un sistema de monitoreo de denuncia, o sea, en un registro de denuncia, apareciera que no es tan grave en esa zona, cuando en realidad a lo mejor sí lo es. Pero bueno, aparte de todo un sistema que hay que finalmente revisar, yo ahí es donde digo y meto también parte de la preocupación. No solamente es cómo la visibilizamos, sino también cómo la atendemos. Y ahí es donde cobra relevancia que en esta Ciudad de México, y yo meto ahí mi comercial, el tema metropolitano, en este momento encontremos que el presupuesto del próximo año no está contemplando o retrotrae el tema del presupuesto que va finalmente a atender el tema de seguridad. Esa parte es preocupante. Por un lado tenemos una apreciación de que se incrementa la violencia o la inseguridad, y al mismo tiempo tenemos un gobierno federal proponiendo que en la Ciudad de México se le quite el fondo, que finalmente también es parte importante de lo que atiende el tema de seguridad en la propia capital. Entonces yo lo dejaría por el momento ahí, pero creo que sí es importante revisar que no solamente es la apreciación, sino también cuál es la política que se está generando a nivel federal en torno a la atención de la violencia cotidiana, ¿no? En 30 segundos, danos una primera opinión, Claudio, y regresamos contigo después del corte, pero danos un primer llegue de cómo ves el Bueno, tema. rápidamente, por supuesto que este tema de la inseguridad que ha incrementado es cierto, es real. Le apuesto, y ahora sí voy rápido para concluir en estos 30 segundos, es el mismo tema económico, es una realidad. O sea, no hay que darle vueltas, ¿no? El incremento se da, la situación económica del país es terrible, ¿no? Ya ahorita podré poner un poquito más a fondo. Ahorita regresamos con el tema del incremento de la delincuencia en la Ciudad de México, su visibilización y tanto su incremento real, el tema presupuesto y todos estos elementos que se han puesto en la mesa. Estamos conversando, no le cambie, Vibra TV, todos los lunes, 9 a 10 de la mañana, seguimos conversando. Pues seguimos aquí conversando como todos los lunes. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook conversando.tv, en Twitter Conversando TV MX, y estamos con Claudio, seguimos en el tema de la violencia en la Ciudad de México, la delincuencia, todos esos factores. Mira, Frankie, yo antes de que fuéramos a corte,
estaba recordando hace un par de semanas, tal vez 3 semanas, un artículo que a primera instancia podía ser hasta simpático, que hablaba de la nueva Guerra Fría, otra vez el capitalismo versus el comunismo o el socialismo o los medios de vida que se viven actualmente, ¿no? En primera instancia, bueno, pues te puede reír que citen a la Guerra Fría para lo que está pasando en México. Había una estadística, no soy bueno con los números, que cada vez que se depreciaba el peso frente al dólar, inmediatamente había un incremento de esta situación delictiva. Ahí cuando te dicen que no afecta nada y como dicen algunas televisoras que bueno, no hay problema porque nosotros no compramos en dólares, pero realmente yo lo ligo directamente esto, el sistema económico, los sueldos de miseria, la falta de derechos laborales. Se habla ahora, yo me pregunto, y te digo, y es que tiene que ir ligado, o sea, hay inseguridad, causa directa, el sistema económico, el tema económico. Realmente lo que hablábamos en los otros temas también va ligado al tema de la corrupción. No hay, no se refleja, no se ve, la ciudadanía no ve un sistema penal fuerte, no ve un sistema realmente de justicia. Entonces, pues la impunidad sigue ahí. Yo sí creo que está grave, creo que sí incrementó, creo que va a seguir incrementando lamentablemente. Hablaba doctor Mancera del efecto cucaracha. Bueno, pues el problema es que el efecto cucaracha va a llevarse toda la República Mexicana, ¿no? Esa es mi visión así a bote pronto, ¿no? Pues no sé si el efecto cucaracha, tampoco tengo ciertos, y lo platicamos ahorita en el corte, si realmente estadísticamente hay algo que pueda fundamentar el que exista un alza en los delitos en la Ciudad de México. Lo cierto es que, y muy rápido me gustaría hacer una analogía, cuando Felipe Calderón era presidente de la República y decretó, ya ven que se uniformó de G.I. Joe y dijo y decretó la guerra contra el crimen organizado, salieron ahí, hubo una discusión sobre qué tanto, cuál era el número real de los homicidios, ¿no? Incluso se hablaba de que era la colombianización de México, y Fernando Escalante sacaba un artículo en el que demostraba cómo estadísticamente, fue uno de los primeros trabajos que se hizo en torno a esto, demostraba que en realidad no, o sea, los homicidios habían descendido porque en México había, otra vez citando a nuestro jefe máximo Peña Nieto, la cultura era la del compadre que mata al compadre en la cantina porque le echó los ojos a la comadre, ¿no? Y eso se daba, era común, bajó la tasa de homicidios. La diferencia estaba en que la brutalidad de los homicidios en la llamada guerra contra el crimen organizado no es lo mismo matar al compadre en una cantina que tener a una persona descuartizada colgada de un puente, ¿no? Me parece que ocurre algo similar. Aunado que el problema o el conflicto no tiene que ver únicamente con la Ciudad de México, es decir, la pérdida del poder adquisitivo es brutal, los empleos son brutales, el tema de que incluso hay gente de los suburbios que tiene que venir a la ciudad a trabajar o a pedir limosna, a delinquir inclusive, ¿no? Creo que el perfil de los delitos es de lo que hace que parezca que no es lo mismo que se haya un asalto en los lugares donde siempre sabemos que existe delincuencia, a que se dé en plena vía primaria, en el periférico, o incluso les relataba el caso de un bar que por esta zona, por Álvaro Obregón, fue asaltado hace 2 semanas, ¿no? El impacto mediático de esto hace suponer que se está incrementando, ¿no?, la delincuencia. Quizás lo que hay que hacer es explorar cuáles son las medidas, ¿no?, y modificar el paradigma de más policías es menor inseguridad, ¿no? Sí, nada más ahí sumándole y de manera muy rápida. A mí me parece que hay una curva en la Ciudad de México, ¿no? O sea, hace 20 años, poco más, la gente que venía de los estados del interior de la República al Distrito Federal casi se despedía de su familia porque sentía que llegaba prácticamente a una zona de guerra, ¿no? Después se da una curva inversa, donde la Ciudad de México se convierte en el lugar más seguro de un país en guerra, y donde creo que eso es parte del bono que lleva Miguel Ángel Mancera con tantos votos al gobierno de la Ciudad de México, al haber sido procurador y al haber una percepción ciudadana de que mientras todo el país era un baño de sangre, en la Ciudad de México había una cierta barrera de contención. El escudo Me centro. preocupa que esa barrera se esté perdiendo, ¿no? Y obviamente esa barrera tenía que ver con incremento a programas sociales, oportunidades culturales, educativas, no solamente con una política de mayor policía o más punitiva. Y la otra parte es que en unas épocas anteriores de la Ciudad de México, con el famoso negro Durazo, pues no sabías quién era más delincuente, si el delincuente o el policía.
Y eso también me preocupa, creo que estamos regresando a eso, ¿no? Había habido una transformación en la administración de justicia donde la policía ya no la ubicabas tanto como en la franja delincuencial y hoy, en serio, neto, pasas, ves un operativo policíaco y te da más miedo que si no los vieras, ¿no? O sea, te cambias de carril aunque no vayas haciendo nada, como dice un cómico por ahí. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? Bueno, yo creo que, perdón, hay que también, a mí siempre me gustaría apuntalar algo, ¿no? Creo que también las clases más oprimidas, que tienen menor ingreso, ¿no? La condición de pobreza y desigualdad es uno de los tantos factores que detonan también la delincuencia, ¿no? Creo que hay que también apuntalar que esta criminalización de la clase proletaria me parece también muy preocupante, porque una de las condiciones en las cuales nosotros hay que criticar es que el pobre le roba al pobre. En esas condiciones de las zonas, no le roba al privilegiado. No le roba porque los privilegiados hacen otro tipo de robos. Por ejemplo, casas en Miami, ¿no? Pero lo curioso... Son donativos. Sus donativos, cierto. Pero lo preocupante es esto, ¿no? Que cuando te subes a un microbús, la gente que va en el microbús son de los primeros deciles de la población con el menor ingreso. Y por el otro lado, decir que hay una visibilización mayor de la criminalidad solamente muestra de forma muy evidente la condición de privilegio, y siempre lo voy a notar, donde 4 familias en este país son las que concentran los últimos deciles del ingreso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar un sistema económico que también los ha orillado al despojo, al arrebato. Y entonces, ¿cuál mejor lugar para el despojo y el arrebato? Pues presidente Mazarik, Polanco, ¿no? Estas condiciones donde pues la vida no pasa, ¿no? Siempre que voy yo a Bosque Real, a Santa Fe, es como las burbujas de los burgueses, ¿no? Pues todo está bien, hay luces, hay todo pasa bien, ¿no? Pero pues vete al centro histórico y ahí vives la realidad de la sociedad, ¿no? Una sociedad convulsa, una sociedad que arrebata, que confronta. Entonces, lo que sí hay que denunciar, reitero, es esa condición de privilegio en la cual vivimos, en muchos sentidos. Y mi apunte es ese, no es que se visibiliza, pero se visibiliza hasta los intersticios de una sociedad que ha vivido y le gusta vivir en la desigualdad, ¿no? Pues yo aquí difiero un poco, ¿no? Difiero un poco por lo siguiente. Justamente yo sí que creo que es un tema de cómo se visibiliza y cuál es la tipología, digamos, de esa inseguridad que se está percibiendo. Porque ahorita se hablaba de algunas zonas y pareciera ser que no se visibiliza que ahí también pudiera existirlo, ¿no? Yo creo que tocabas un tema muy importante que era, por ejemplo, el tema del transporte público. Ahí es el lugar más de contacto, claro, donde se pueda visibilizar cuando existe o no existe. Y ahí yo quiero decir justamente que es de manera muy clara que ha habido una política muy privilegiada en torno a que el transporte público en la Ciudad de México tiene que ser una de las principales banderas, digamos, de trabajo que va generando, no la criminalización o cómo generas accesibilidad de una zona o de un sector de la población hacia determinados estados de bienestar. Sí, la política pública es importante, sí los programas sociales son importantes, eso es lo que se está construyendo en la ciudad, pero también es cierto, y reiteraría, hay una política de Estado a nivel nacional, a nivel federal, que no se está dando como por susodicho, ¿no? El tema de que no existe una política de seguridad realmente pensada. Pareciera que el ocurrentismo es lo que está generando cualquier tipo de situaciones, cuando ves un tema de presupuesto, cuando ves que hay inseguridad en las calles, pero también ves a presidentes municipales también violentados. Evidentemente estás hablando de que existe todo tipo de violencia en todos lados, pero sin embargo no hay una política del Estado que realmente genere condiciones para la población en general. Yo creo, y nada más abonaría con eso, que es un tema que va muy ligado casualmente a todos los temas que hemos abordado el día de hoy, que tiene que ver con la apreciación de la corrupción, cuando no existe una visibilización de la corrupción como algo que no hay manera de combatir, entonces tampoco hay denuncia, y si no hay denuncia, entonces tampoco hay política pública que se diseñe en ese sentido, y la participación ciudadana sigue siendo transversal. Yo creo que el tema de la seguridad en la Ciudad de México tiene que ver, sí, con una política que está involucrada en toda una visión de Estado a nivel federal, que tendríamos que ser congruentes, y aquí en la ciudad se está defendiendo. Ojalá realmente las alianzas que se pretenden socialmente sean útiles, ¿no? Pues estamos ya por ir a un corte, vamos a terminar esta parte del peloteo, le agradecemos a los invitados, vamos a regresar con una entrevista a la diputada constituyente Fernanda Vallardo, que ya está aquí con nosotros en el estudio, y nada más un paréntesis,
a lo mejor ya hay menos robos en el transporte público porque va tan lleno que ya no caben los asaltantes. Entonces, Pues por eso se tienen que bajar a robar a los automovilistas. Es una apreciación. Ya no caben en el camión, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchas cosas que mejorar y hay que seguir luchando porque esta ciudad sea un ejemplo de calidad de vida para los que habitamos en ella y un ejemplo que se reproduzca en el país. Seguimos conversando, no le cambie, regresamos con la entrevista. Ya estamos regresando y pues les tenemos una entrevistaza. Nos acompaña el día de hoy mi querida amiga y diputada de la Asamblea Constituyente, además secretaria general, si es correcto, del ICADEP, del Partido Revolucionario Institucional, mi querida amiga Fernanda Vallarta. Muchísimas gracias, mi Kenji, Luis. Bien contenta de estar aquí con ustedes. Oye, pues un gusto, un honor tenerte aquí. Tienes una tarea en tus hombros junto con otras 99 personas que no es nada sencilla. Crear la primer constitución de la Ciudad de México que tiene que atender muchas de las problemáticas que estamos revisando aquí en la mesa y otras más. ¿Cómo te sientes en esta etapa constituyente? Platícanos. Pues mira, muy contenta. La verdad es que es un gran reto para las 100 personas que estamos en la Asamblea Constituyente. Tenemos la oportunidad histórica de poder escribir la primer constitución de la Ciudad de México. Y en mi caso, pues muy contenta porque esta será la primer constitución que tenga una pluma de mujer. Entonces tenemos un gran reto para poder escribir esta constitución. Sin duda, pues será la ley máxima dentro de la Ciudad de México que rija las vidas pues, de quienes habitamos en esta preciosa ciudad, pero además pues quienes realizamos nuestras actividades de manera cotidiana, que somos varios millones más. Entonces, pues es una buena oportunidad de poder establecer este marco de leyes, de derechos, de libertades, no solamente que permita que podamos tener un mejor desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana, sino además esta es la oportunidad de pensar en una Ciudad de México con visión de largo plazo, no solamente a 20 años. Esta es la ciudad que nosotros esperamos ver en los próximos 50 o 100 años. Entonces, bueno, ahí está el gran reto del constituyente. Nada más antes de que preguntes, precisión, casi 100, porque don Varguitas y otros del grupo actoral no van, ¿no? Casi 100. Eso que tenía la oportunidad de elaborar su propia constitución, don Varguitas, desde la ley de Herodes no había podido y desaprovecha. Pero bueno, éntrale, mi Kenji. Algunos se tomaron muy en serio el papel, ¿no? Ha habido críticas al proyecto de constitución, Fernanda, ¿no? Unas voces que dicen que los derechos no van a ser exigibles, o sea, que no los vamos a poder cumplir, que es una carta a Santa Claus. ¿Cuál es tu opinión particular al respecto? La verdad es que soy de las críticas al proyecto de constitución por dos razones. Mira, si bien creo que debemos tener mucha claridad que un proyecto constitucional pues tiene que ser también aspiracional y a lo que nosotros le estamos tirando para las futuras generaciones, pero también es importante que podamos escribir una constitución que sea garantista para todos los ciudadanos. No basta con poner un montón de derechos y de libertades para que la ciudad pueda tener acceso a ellas, sino cómo a través de instituciones fuertes, cómo a través de lo que genere eventualmente en leyes secundarias y en política pública, pues hará que estos derechos y estas libertades sean garantizables para la ciudadanía. Y eso es lo que nos preocupa. Segundo, hay un tema también de presupuestos que nosotros no estamos tan ciertos de dónde van a estar saliendo. Hace algunas semanas el PAN y el PRI lo suscribió. Le pedimos al jefe de gobierno que pudiera hacernos llegar pues cuál era el proyecto en donde se veía la viabilidad económica de este proyecto de constitución. Por supuesto no pasó por el número de votos que se requerían. Sin embargo, para nosotros era importante, porque insisto, no basta en decirle a la gente que tendremos derechos y libertades, sino es importante también decirles cómo es que vamos a conseguirlos y cómo es que vamos a dotarlos de ellos. Oye, pero retomando un poco esto, entonces estarían ustedes por transformar la Constitución Federal, ¿no? Porque entiendo que esto es un elemento que se repite en la Constitución Federal. O sea, la Constitución Federal enumera una serie de derechos que no son exigibles. La Constitución establece que tienes derecho a la vivienda. Yo no sé a quién pedírselo. La Constitución establece que tienes derecho al trabajo bien remunerado y millones de mexicanos no tienen a quién pedírselo. Entonces, si aplicáramos este criterio en la Constitución de la Ciudad de México, replicándolo,
tendríamos que estar empujando una transformación en la Constitución Federal de la República. ¿Cómo ves? Mira, no lo veo así. ¿O ahí Sin sí se embargo, no es que en algunos lugares se pueda y en algunos otros no. Sin embargo, creo que justo partiendo, por ejemplo, del punto que nos das, este proyecto en algunos sentidos es inconstitucional incluso. O sea, adicional a la parte en la que no podemos garantizar estos derechos, resulta que además el proyecto trae algunas cosas que contravienen aquello que ya está establecido en la Constitución Federal. Y eso para nosotros es doblemente preocupante. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, la edad para votar a los 16 años. Por ejemplo, para nosotros es un tema inconstitucional por una razón. El día de hoy se establece en la Constitución Federal que la ciudadanía se alcanza a partir de los 18 años. Y justo es lo que tú requieres para poder votar, la ciudadanía. Entonces, establecerlo a partir de los 16 contraviene la Constitución. Esa por mencionarte algunas. A lo que voy es, no solamente no le dejemos a los ciudadanos una Constitución que no puede exigir, sino además tampoco permitamos que este proyecto vaya a judicializarse y finalmente termine en la sala del tribunal. Le voy a seguir jugando al abogado del diablo. Fernanda Vallardo, ¿a qué edad inició su carrera política? Yo inicié a los 17 años en el partido. ¿Consciente ya de lo que querías, del partido en el que deseabas militar? ¿Consciente ya de por qué tendríamos entonces que subestimar quizás a estos jóvenes de 16, 17 años? A lo mejor algunos vallarditos, ¿no? Que ya tienen idea de lo que es la política. Mira, te cuento, en realidad nunca lo hemos pensado de esa forma, por el contrario. Los argumentos que nosotros tenemos para decir que creemos que los jóvenes a partir de los 16 no deberían votar, ni remotamente es por un tema de subestimarlos, al contrario. Creo que hay muchos jóvenes que ya están vinculados con la vida política, que ya realizan sus actividades, que participan de forma cotidiana. Entonces, claro que no es un tema de subestimar. Sin embargo, creemos que por un lado tendríamos que armar un debate a nivel constitucional federal, ¿no? Para poder reducir la edad. Y segundo, para nosotros es importante que siempre la información esté sujeta para todos los ciudadanos. Entonces, también creemos que es importante que en la medida en la que nosotros podamos proveer de mejores herramientas a toda la ciudadanía, bueno, sin duda tendremos cada día sistemas democráticos mucho más fuertes en donde todos quieran participar. ¿Cuál es el riesgo? Hoy, 1 de cada 3 personas votaron para poder elegir a quienes querían que escribiera la Constitución de la ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y estamos buscando fortalecer para que cada día haya una ciudadanía más activa. Muy brevemente, ¿qué sí te gusta de esta Constitución? Mira, me gusta porque definitivamente es una Constitución de vanguardia. O sea, creo que en muchos sentidos pugna por poder tener una ciudad, sí de derechos, pero además de derechos de avanzada, de derechos en donde se proteja a las minorías, de derechos en donde se protejan incluso a esos seres sintientes que nosotros tanto queremos, que son los animales. En fin, creo que hay muchos rubros en los que este proyecto jala y jala muy bien y en los que todos nosotros llegaremos a algún consenso. Nos parece importante que retome temas como los que tú mencionabas hace rato, de la vivienda. Sin embargo, creo que solamente hay que darle alguna afinada, porque esta ciudad necesita cambiar su vocación y de entrada que pueda ser una vocación productiva para que genere riqueza y bueno, pues de ahí podamos hacer una mejor distribución equitativa de la misma. Oye, en ese punto, generación de riqueza, la Ciudad de México aporta con la mayor parte del presupuesto federal. Un poco cuando surgen esas preguntas de dónde saldrá el presupuesto que garantice lo que se está plasmando en la Constitución, ¿no tendría que haber una revisión del Pacto Federal de cómo se redistribuye lo que se produce? Mira, creo que es importante considerar 2 cosas. Por un lado, sí, la ciudad genera muchos ingresos para el país, pero pues claro, es la capital del país y además la sede de los poderes de la Unión y es la segunda entidad que concentra la mayor población dentro del país. Pero ¿qué me gustaría plantearte? Dentro del proyecto de Constitución, la realidad es que nosotros no encontramos ningún artículo que de verdad esté promoviendo esta vocación productiva de la ciudad. Por esa razón, y me permito platicarles muy rapidito, la primera iniciativa que yo presento para el constituyente es justo para poder generar una iniciativa para empresarios y para el emprendimiento. ¿Y a qué voy? 95% de los empresarios no son esos empresarios que nosotros pensamos que están en Santa Fe en los grandes corporativos. 95% de esa gente contrata entre 0 y 10 empleados. Y además generan muy buena parte de los empleos, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. ¿Y por qué para nosotros es importante? Hace algunos meses el Doing Business presentó que de las 32 entidades del país, la Ciudad de México es la entidad número 31 en productividad.
Entonces, si bien producimos mucho, la realidad es que hoy estamos muy frenados y muy cooptados en la producción que genera esta Ciudad de México. Por esa razón es que nosotros estamos pensando en impulsar a todos aquellos que tengan esta vocación productiva y que quieran generarle a esta ciudad pues mayor innovación, mejor rendición de cuentas a través de la simplificación administrativa, de gobiernos abiertos, en fin, creemos que debemos impulsar este sector. Pues ya se nos está casi agotando. Tú sabes que los tiempos en televisión son breves. No sé si quieras cerrar con un comentario, una última pregunta, Kenji, antes A de lo mejor despedirnos. hacerle una pregunta a Fernanda. Después de este reto mayúsculo, ¿qué sigue para Fernanda Vallardo? Eres muy joven y estás en política. Me parece que tienes menos de un minuto, por favor. ¿Qué sigue? Muchísimas gracias. Bueno, pues seguiremos trabajando. Somos oposición en esta ciudad y la idea es La garantizar... respuesta políticamente correcta, señora. No, bienvenida, Muchísimas Fernanda. gracias. Ha sido un placer contar contigo. Como le hemos dicho a nuestros otros invitados, el tiempo es breve. Buscaremos espacios para entrevistas Sin un duda. poco más largas que podamos viralizar en redes sociales. Y el tiempo en TV pues, nos come a veces. Los invitamos a estarnos viendo todos los lunes de 9 a 10 de la mañana aquí en el programa Conversando en Vibra TV. A seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook conversando.tv, Twitter @conversandotvmx. Y bueno, pues ayúdanos despidiendo, da un último mensaje a nuestros televidentes y qué te pareció el programa. Hombre, buenísimo. Como siempre, mis amigos muy jóvenes, pero además impulsando cada día tener mejor comunicación y estar más en contacto con la ciudadanía. Así que no dejen de participar y de vernos. Y bueno, ya que estás impulsando todo el tema de proyectos productivos, pues ahí luego nos ayudas a inyectarle algo más aquí a nuestro programa. Claro que Nos sí. vemos, seguimos conversando, nos vemos el próximo lunes, Kenji. Muchas gracias por todo, Luis. Nos vemos el próximo lunes conversando.